tiempo, o variación de energía por unidad de tiempo, es la potencia. Y de Q de T, recuerden que eso es la definición de corriente. Esto es corriente por la diferencia potencial. A esta potencia le llamamos potencia entregada por la fuente. Potencia entregada por la fuente. ¿Ok? Esto es en la fuente, ¿no? Esto es en la fuente. ¿Qué ocurre en una resistencia? ¿Qué ocurre en una resistencia, no? Si esta es la corriente que está pasando por la resistencia, es la corriente que está pasando por la resistencia. Entonces fíjense que la misma corriente que entra a la resistencia es la misma corriente que sale de esa resistencia. Si la corriente es en este sentido, es como si tuviéramos un menos y un más. Es decir, este menos es para decir que este lado de la resistencia tiene mayor potencial que este lado de la resistencia. ¿Ok? Entonces, recuerden que la corriente va desde el lado de mayor potencial al lado de menor potencial. ¿Ok? Listo. Entonces, quiere decir entonces que la potencia en este caso es consumida. En este caso es consumida. Si lo miramos, esta y esta serían, digamos, de signo contrario. Entonces sería la corriente que pasa por la resistencia por la diferencia potencial que hay en los extremos de la resistencia, que ese es el delta V que nosotros hemos usado. El delta V en los extremos de la resistencia, ¿no? Y como hay una relación, recuerden la relación delta V igual a I por R, recuerden que esa es la consecuencia de la ley de Ohm. Entonces hay tres formas para hallar la potencia. Sería entonces I cuadrado por R o I por delta V o delta V cuadrado sobre R. Es decir, este es el equivalente a U en el capacitor. Y recuerdan que teníamos tres expresiones para hallar la energía almacenada. Acá tenemos tres expresiones para hallar la potencia, y a esta potencia le vamos a llamar potencia disipada. Disipada significa que esa es siempre de consumo, ¿ok? O no lo digamos, o de pérdida, es decir, que se consume, ¿no? Se consume, pero esa pérdida no lo miren como pérdida, sino como un uso. ¿Okay? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una estufa eléctrica conectada, sí, se está consumiendo potencia por la resistencia, pero la están usando en forma de calor para cocinar sus alimentos. ¿Ok? Entonces, una vez uno dice, no, que el sistema pierde energía, sí, pero mírenlo más bien como una transformación de energía. ¿Sí? La misma energía que se utiliza para el traslado de energía. Claro, potencia, pero ojo, esto es potencia, ¿no? Esto es energía por unidad de tiempo de forma instantánea, lo que está pasando en el momento. Si usted quiere mirar cuánta energía consume, entonces tiene que mirar cuánta es la potencia y cuánto tiempo está conectado el dispositivo, y eso es lo que ustedes pagan. ¿Ustedes pagan qué? Ustedes no pagan potencia, ustedes pagan energía, es decir, cuánto consume el aire acondicionado por 6 horas
conectado. Entonces sería la potencia del que consume por el tiempo que ha estado conectado. Entonces ustedes lo que pagan es, en sus recibos pagan es la energía, potencia por el tiempo. Potencia, ¿en qué se da? En vatios. ¿Ok? Entonces esto está dado en vatios. Y todo esto está dado en vatios, ¿no? En el sistema internacional. Entonces, ¿ustedes qué pagan? Esto multiplicado por el tiempo, ¿no? Entonces, ustedes en algún momento han leído la factura de la energía. ¿Alguien aquí ha leído la factura de la energía? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿O son sus papás los que leen? Se las cobran como kilovatios hora. ¿Se han escuchado la tarifa kilovatios hora? Kilovatios hora es kilovatio por 10 a la 3 vatios por hora es tiempo. Entonces, kilovatio hora es una unidad de energía. A pesar de que el kilovatio hora es una unidad de energía, pero no en el sistema internacional. Watts es el mismo watt. Watt. El mismo watt. Sí. Sí. Watt. ¿Ok? ¿Listo? Entonces nosotros recuerden que habíamos trabajado en la clase anterior en una fuente que no es ideal, ¿no? Una fuente que es real y tiene asignada una resistencia interna, ¿cierto? Y el valor de la P. Entonces, cuando esta fuente es conectada a otra resistencia, ¿verdad? Y se establece una corriente, la fuente está entregando energía y se está gastando energía en las resistencias tanto interna como externa. Habíamos llegado a una expresión que decía cuando está conectado, el valor de la Klein está repartido en I por R en la resistencia externa más I por R en la resistencia interna. Esto lo habíamos encontrado. Si yo multiplico ambos lados por la corriente, y al multiplicar acá por la corriente me queda I cuadrado por R más I cuadrado por R. Esto es, habíamos dicho, potencia ¿qué? Entregada por la P. Y esto es potencia consumida por esta resistencia. Y esta es potencia consumida, pero en la resistencia interna. Entonces esto es potencia disipada por R más potencia disipada por la resistencia interna. Pero todo esto es potencia disipada. ¿Ok? Potencia disipada. Entonces siempre se debe cumplir esto en un circuito. Que la potencia entregada debe ser igual a la potencia consumida o disipada. Eso hay que mirarlo como una conservación de la energía, ¿no? La potencia entregada debe ser igual a la potencia consumida. Consumida o disipada. Es lo mismo. Que la corriente inicial sea
O sea, siempre se debe cumplir que la potencia entregada debe ser igual a la potencia disipada. Eso siempre debe cumplir en un círculo. ¿Ok? Entonces quiero que me presten atención a lo siguiente, muy importante. Yo dije que los resistores siempre son consumidores. ¿Y las fuentes? Pero cuando estoy hablando de la fuente, estoy hablando de la parte de la fe, ¿no? La fe. Entonces, las fuentes, ojo a lo que le voy a decir, ¿no? Las fuentes pueden ser proveedoras de energía, pero también pueden ser consumidoras en ciertos momentos. El ejemplo es las baterías de sus celulares. Cuando ustedes tienen su celular, en ese circuito la única fuente es la batería de su celular. ¿Ok? La batería de su celular, ella será fuente. Pero cuando usted tiene ese celular conectado al cargador, esa batería esa es una fuente, pero en ese momento ella está consumiendo. En el circuito de carga ella está consumiendo. Y consume, claro está, es para restablecer sus condiciones de proveedora cuando se conecte solamente su celular. ¿Me comprenden entonces? O sea, una pila recargable, cuando está siendo cargada, es consumidora. ¿Ok? Es consumidora. Pero cuando ya está usando su celular, es proveedora en este momento. Entonces, ojo a eso. ¿Por qué? Porque la potencia entregada siempre será, y lo vamos a generalizar, porque aquí yo consideré que había una sola fuente, ¿no? Una sola fuente. Entonces, este lado sería solamente la FEM, la E, el valor de la FEM, 12 voltios, 112 voltios, multiplicado por la corriente que sale de esa fuente. Pero cuando tenemos un circuito formado por varias fuentes, entonces ya tienen que mirar qué ocurre, ¿no? Entonces, si hay varias fuentes, la potencia entregada será la suma de la potencia entregada por cada una de las fuentes que en ese momento sean proveedoras. ¿Ok? En ese momento sean proveedoras. Entonces, esto será una suma de cantidades individuales y por la P respectiva. O sea, la corriente por ella, por la P de esto. ¿Ok? Y esto suma desde 1 hasta el número de fuentes que estén siendo proveedoras. ¿Ok? Y cuando tenemos un circuito con varias resistencias, la potencia disipada o consumida sería igual a suma de términos J, R sub J, y J igual desde 1 hasta el número N. No es la misma, esta de acá es número de resistencias que hay en el circuito. Vamos a escribirle aquí el marco N para que no vayan a pensar que son. En un circuito yo puedo tener varias
2 fuentes, 3 fuentes, y puedo tener 5 o 6 resistencias. ¿Ok? Entonces sería aquí. Entonces yo mirándolo así como para que se comprenda es cuando el circuito de su casa está en funcionamiento, tienen la nevera, el televisor funcionando, aire acondicionado, un cargador cargando un celular, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están consumiendo? Todos los dispositivos que sean consumidores. ¿Ok? Entonces tengo que sumar la potencia. Entonces sería la corriente que consume el aire por la resistencia del aire más la corriente que consume el televisor por la resistencia del televisor, y así tengo que sumar para cada uno de los. Y ojo, la corriente del aire no es la misma corriente del televisor, ojo a eso. Entonces no es que es la misma corriente para todo, ¿no? ¿Sí me comprenden? Pero además tengo que agregar los términos correspondientes a las fuentes que estén consumiendo. Entonces sería de la forma E por IJK por E a la K, y K desde igual 1 hasta L. L sería aquí el número de fuentes que estén consumiendo. ¿Ok? Fuentes que estén consumiendo. ¿Está claro eso? A veces no hay fuentes consumiendo, sino que todas estén entregando, entonces solamente sería eso. Pero hay veces que hay fuentes que están siendo, ustedes tienen que agregarla en la parte. ¿Ese cuál sería? Esta es las consumidas, las potencias consumidas por la resistencia, que ya dije que ellas siempre son consumidoras, las resistencias siempre son consumidoras, ¿ok? Siempre que estén en uso son consumidoras. Por eso es que les recomiendo que si en su casa hay algo que esté en uso, pero esté funcionando, pero no está siendo usada, desconecten. Porque si ustedes tienen el televisor encendido, así ustedes no lo estén viendo, ella está consumiendo. ¿Ok? Es decir, está en funcionamiento, pero no está siendo usado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desconectar para sacarla del circuito. ¿Ok? ¿Y estas qué son? Son las fuentes que están consumiendo. Entonces son los cargadores que ustedes están conectados ahí al celular. ¿Sí me comprenden? Entonces, ojo que en la potencia disipada puede haber términos correspondientes a fuentes. ¿Y esa ISUK? Esta ISUK es la corriente que está cargando a cada fuente. No es la misma que está entregando cada fuente, no son las mismas. Cada fuente. Entonces, ojo, esto no siempre estará presente en los circuitos. Esto siempre debe estar, alguna fuente debe estar ministrando. Recién panel solar que está entregando, ¿cómo se lo debe? Ahí está de este lado. Está de este lado. ¿Ya? Está de este lado. Y las baterías que usted esté cargando con ese panel están de este lado. ¿Sí lo ven? Está bueno el ejemplo. Un panel que está cargando una batería. El panel está haciendo de fuente, pero está de este lado. Imagínense, esto sería por cada panel, ¿no? Cada panel.
Y acá sería, no, está cargando un banco de baterías. ¿Dónde están las baterías? Son fuentes, pero en ese momento que está siendo cargada están de este lado. Están consumiendo. Pero es un consumo para revertir sus propiedades químicas que la hacen luego fuentes, ¿no? Son para eso. Es decir, supongan que yo tengo dos fuentes, 3 voltios, no, que vamos a hacerlo aquí, así, haciendo referencia a que son de diferentes marcas, pero 1.5, 1.5. ¿Verdad? Entonces yo la conecto, yo puedo hacer esto, positivo, negativo, estarían dos fuentes en serie, ¿no? Aquí siempre las dos estarán entregando. Pero cuando yo tengo algo así, entonces las dos, aquí se están anulando las dos, ¿ya? Si son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? A que cuando una fuente está entregando energía, debe salir la corriente por su orden positivo y entrar por su orden negativo. Si la fuente está entregando energía, este sería el valor de la fuente. Entonces, esta fuente está ¿qué? Está entregando energía. Pero si usted a una fuente a través de otra fuente hace que la corriente en vez de salir, lo que hace es entrar o salir por el borde negativo, esta fuente está consumiendo. Porque en estado de proveedora debe ocurrir esto. Pero cuando usted hace esto, usted está haciendo esta es la corriente 2, ¿no? Corriente 1, fuente 1, corriente 1. Esta fuente está entregando y esta está consumiendo. Está consumiendo. Para que esto ocurra, es decir, para revertir el sentido de la corriente que normalmente debería ser cuando está entregando, lo tiene que hacer con una fuente que predomine sobre la pila que quiere cargar. Cuando digo predomine, es que su diferencia potencial sea mayor. ¿Ok? Sea mayor. Entonces, si esta, ¿qué fue lo que dije de estas dos pilas? Es decir, yo no puedo cargar la una con la otra, siendo de 1.5. Nomás sí, alcanzaría para anular el efecto de la otra. Entonces, si yo quiero cargar esta batería, tengo que usar una de mayor diferencia potencial que esta. Entonces, esta tiene que ser de 5 voltios o de un potencial mayor que 1.5. ¿Ok? Entonces, si ustedes han visto los cargadores de su celular, ¿alguna vez han leído las características del... ¿Qué dice el cargador? 33 vatios, ¿qué más? 5 voltios, ¿verdad? Y corriente máxima que puede suministrar. Entonces,
el 5 voltios quiere decir que usted puede cargar baterías o pilas que sean recargables. Claro está, no vayan a conectar pilas que no son recargables. ¿Qué pasa si porque intentas cambiar pueden una pila provocar que un no es incendio? recargable? Ella no se revierte no se revierte la reacción química de esas baterías que mueren una noche. ¿Ah? Las pilas no recargables no se deben conectar. Entonces las de 1.5 usted no la puede cargar sino con una fuente que tenga mayor 1.5. La de sus celulares es de 3.7 voltios. Y por eso la pueden cargar con los cargadores de 5 voltios. Eso sí funciona porque los 5 voltios, o sea, tipo que tienen mayor Corriente. En este caso no porque tengan mayor potencial, sino porque suministran mayor corriente posible. ¿Ok? Eso es la rapidez con la que puede transferir la carga. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces las pilas primero tienen que ser recargables. Y lo otro es que si la quieren cargar, tienen que usar una diferencia potencial mayor que la fuente. ¿Y eso para qué es? Para producirle una corriente en contra de la que ella entregaría siendo proveedora. ¿Está claro esto, muchachos? Esto es lo que ustedes lo hacen, esto lo hacen ustedes cuando están cargando celulares. Entonces, creo que queda claro que esta expresión es general y que esto siempre que haya resistencia en funcionamiento. Y esta siempre que haya fuentes consumidoras, ¿no? Pero fuentes consumidoras son que se están cargando. ¿Ok? Es que se están cargando. Bueno, entonces fíjense, hasta aquí que tenemos para hacer un paralelo con capacitores. Vamos a colocar capacitores acá y resistores acá. Entonces en resistores, en capacitores, recuerden que teníamos un sistema, un capacitor, entonces estábamos preocupados por diferencia de potencial, por carga y por energía. ¿De acuerdo? Y la ecuación con la que jugábamos era C igual a Q por delta B. ¿Cuándo era que decíamos? Colocábamos que ya eso estaba ok. Cuando conocía por lo menos estas tres, porque recuerden que esta depende de esto. ¿Ok? ¿Listo? Y la energía. Acá en resistores, ¿verdad? Entonces hay una corriente y acá es una carga, ¿no? Cuando está en funcionamiento. Entonces vamos a estar preocupados por la corriente, por la diferencia potencial, y la diferencia potencial es entre los extremos de la resistencia. Y en vez de la energía, la potencia. ¿Está claro? La potencia. Entonces, el equivalente acá es resistencia, delta B es delta B, pero acá es entre las placas del capacitor y acá es entre los extremos del resistor. Pero delta B y delta B tienen
Exactamente. Y en vez de energía es potencia. ¿Cómo se calcula la potencia en una resistencia? Ya tenemos por allá. No, en una resistencia. Una resistencia tenemos tres formas, ¿no? Esta o esta. Y también van a haber situaciones del antes y después de cambiar el sistema. ¿Qué es lo que cambia? La resistencia. Puede aumentar, puede disminuir, puede... Y entonces, para comparar sistemas como estos, tenemos que ver también combinaciones de resistencia. ¿Cuáles son las combinaciones? Vamos a comenzar con serie. Acá se comienza con serie, porque cuando tenemos resistencia en serie, vamos a usar acá lo que es para paralelo, pero no con serie, porque en la resistencia no podemos hablar de capacitancias y de cargas, ¿no? De serie. La resistencia de combinaciones en serie es lo que ocurre para combinaciones de capacitores en paralelo, que era lo que hacíamos con las capacitancias. Sumábamos acá la resistencia equivalente sería R1 más R2 más RL. Significa lo siguiente: cuando están conectadas en serie, cuando yo uno, si son resistencias, yo uno dos extremos de uno de una resistencia con el otro de otra resistencia. No hay positivos y negativos en la resistencia. Es luego que está en uso que tienen que mirar de dónde a dónde es la corriente. O sea, que sí lo vamos por la forma de Sí, claro. Entonces, sí, es la forma. No es que entonces, consecuencia de estar conectadas dos resistencias en serie, si pasa una corriente por esta corriente también pasa por la otra. O sea, que cuando las resistencias están en serie, la corriente es la misma por cada una de las resistencias, pero esa misma, a la que me refiero, es mismo valor y mismas cargas que pasan por ella. ¿A qué voy? A que si yo tengo un circuito de dos resistencias y la corriente de acá es de 2 amperios y la corriente de acá es de 2 amperios, yo con esto no voy a concluir que ellas dos están en serie. Serie es cuando la conexión física entre ellas es que un extremo de la una está conectado con un extremo de la otra. Y no puede haber esto, miren, una conexión con otro sistema que también esté fluyendo corriente por aquí. Esto me daña la serie entre estas dos. Así que entre estas dos no puede haber una conexión, porque ¿qué ocurre? Que si va una corriente aquí, esa corriente puede dividirse, bifurcarse, cambiar y me haga que la corriente por aquí no sea la misma corriente que por acá. Porque a menos que este dispositivo tenga un segmento abierto, circuito abierto, es decir, está allí, pero no está haciendo nada. Es decir, porque recuerden que para que pase corriente a través de eso, debe entregar a otra parte. Es decir, si tengo la conexión y tengo esto abierto, esto no está haciendo nada. En cuanto a consumo, en cuanto a corriente, miremoslo así: si yo hago un cable y lo traigo hasta aquí,
hay diferencia potencial, pero no hay corriente. Entonces estas pueden estar conectadas a algo, estarían en serie siempre y cuando esto esté abierto, ¿no? Siempre y cuando esto está abierto. En todo caso, para que dos resistencias estén en serie, ellas deben estar unidas por un extremo, es decir, compartir un extremo. ¿Es claro? Entonces, consecuencia de estar conectadas en serie, por cada una de ellas pasa físicamente la misma corriente, tanto en valor como en el mismo número de cargas, las mismas cargas que pasan. Y la diferencia potencial se reparte en cada resistencia. Es por eso que usted puede conectar en serie resistencias pequeñas conectadas a una gran diferencia potencial, como ocurre en las luces navideñas. Usted conecta una sola luz, se llamaba, se daña cuando conecta una sola luz, pero ya cuando conecta 100 en serie, entonces, ¿qué pasa? Que los 100 los ha repartido en cada una de las corrientes. La diferencia potencial no es la misma para cada resistencia y va a depender de cada una de las resistencias. La diferencia potencial será mayor en los extremos de la resistencia de mayor valor, porque la corriente es la misma para todos. La otra combinación, ¿cuál es? Paralelo. Combinaciones paralelas. Aquí es, yo tengo una aquí, otra aquí. El paralelo es que una corriente que entra está repartida por los dos caminos de conducción. Aquí sería I1 a través de la resistencia 1 y aquí sería I2 a través de la resistencia 2. Y la corriente que entra al sistema formado por las dos es la misma corriente que sale del sistema. Recuerden que allí en una resistencia no hay acumulación de cargas, las cargas están siempre en movimiento. Entonces aquí, ¿cómo se calcula la resistencia? Con suma de inversos, ¿no? Entonces aquí la relación es 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más punto suspensivo 1 sobre Rn cuando tenga N resistencia en paralelo. Entonces, cuando están en paralelo, la misma diferencia potencial para todas, pero no la misma corriente para todas, porque va a pasar mayor corriente por la resistencia que tenga menor valor. ¿Ok? Ahora, si las resistencias son iguales, pues ahí sí la misma corriente por cada una. Y la corriente que entra es toda la suma de las corrientes que se han repartido. ¿Ok? Consecuencia de estar conectadas así, tienen la misma diferencia potencial, ¿verdad? Y la resistencia se disminuye. La resistencia se disminuye. ¿Y cuál es la otra combinación? Esta la vemos después. Ok, la pista, ¿no? Entonces ahí sí toca, pero este ejercicio lo dejamos para la próxima clase. Tenemos el resto de la mañana libre. ¿Cuántos minutos?